8 de la mañana con 40 minutos. Ya está en nuestros estudios Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien hablaremos sobre el caso Purga y la institucionalidad de la justicia en nuestro país. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Javier, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia de Sonorama. Caso Purga nos sorprendió, relativamente nos sorprendió, porque ya con Metástasis veíamos la injerencia de la política y del narco dentro de la justicia, y ahora con Caso Purga lo vemos reafirmado. ¿Cómo lo toma el Caso Purga? Bueno, yo creo que estamos frente a la muestra clara del deterioro sistemático del Estado. Yo creo que sí, los ecuatorianos lo estamos viendo con mucha desazón, con mucha frustración, de forma evidente cómo no solo la política tiene influencia dentro de la justicia, sino cómo el crimen organizado se está tomando los distintos estamentos del Estado. Ahora, creer que esto no sucedía antes creo que es un error. Creo que al menos la reciente historia democrática en Ecuador demuestra que la justicia nunca ha sido independiente, pero ahora tal vez los ciudadanos y los medios de comunicación tenemos más herramientas para poder evidenciar el hecho que dentro de este caso Metástasis existan decenas, cientos de celulares y por ende millones de mensajes, hace que su análisis ponga en evidencia a una gran cantidad de actores que han tratado de manipular la ley y manipular el sistema para únicamente satisfacer sus intereses. Ahora, ¿cómo limpiar el sistema? Porque, ya lo decía, esto no es una cosa reciente. El narcotráfico siempre estuvo metido con la justicia, el tema de la política siempre estuvo metido con la justicia, y la corrupción y esta tabla que presenta Daniel Salcedo de los costos de algunos de los casos, lo veíamos siempre dentro de los órganos judiciales. Ahora, ¿cómo cambiar esta realidad? ¿Cómo aprovechar caso Metástasis, caso Purga, para hacer una reorganización de la justicia en nuestro país? Y creo que la pregunta es bastante acertada de cara a mencionar que esto no se soluciona destituyendo a 4 jueces, que esto no se soluciona investigando y posiblemente sancionando con penas altas a 10 jueces o involucrando a 2, 3, 5 políticos. El problema es estructural, y este problema estructural no se va a solucionar si es que no cambiamos la forma en la que estamos haciendo las cosas y empecemos a comprender cuáles son las raíces del problema. Para mí, y eso lo hemos mencionado en distintas ocasiones desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el problema inicialmente está en el diseño institucional que tiene el Estado ecuatoriano. En la Constitución del 2008 cambiamos la forma en cómo funciona el país, y al respecto de 2 puntos en específico. Tenemos un Consejo de la Judicatura que no es integrado por individuos que tienen tal vez características profesionales de alta valía, de integridad de alta valía, que es lo más importante, sino que responden a ciertos sectores políticos, que están respondiendo a ciertos sectores que de una u otra manera pues han inmiscuido, que han metido sus manos dentro de lo que es la justicia. Pero que adicionalmente este Consejo de la Judicatura, Javier, que debería encargarse únicamente de los ámbitos administrativos de la justicia, es decir, dotar de bienes, de infraestructura a la justicia, desafortunadamente tiene dentro de sus facultades el control disciplinario, la designación de los jueces, la evaluación de los jueces, y estos procedimientos que no se están llevando de forma adecuada, que son opacos, han dado como resultado que los operadores de justicia no sean los mejores, que se extorsione a aquellos operadores de justicia que quieren hacer bien las cosas, y que más bien se premie a aquellos que han sido corrompidos, aquellos que son parte de estos esquemas, de estas estratagemas de corrupción. Y en segundo lugar, algo que cambió en la Constitución del 2008 y que tiene que reverse es el financiamiento de la política. En el 2008 cambiamos nuestra Constitución para impedir que el sector privado sea que financie las campañas. Y ahora lo que se permite es que los individuos, que las personas naturales financien las campañas. Entonces, claro, viene el miembro de una organización delictiva, agrupa a 10, 20, 30, 40 personas, a cada una de esas les da X cantidad de dinero y ellos son los que están financiando la política. Y la persona que proviene del crimen organizado, al momento en el que financia una campaña, y esa persona a la que financió gana la candidatura, no es que le pide que le devuelva el dinero a través de la entrega de contratos de obra pública. Lo que le pide es que se haga de la vista gorda del control, por ejemplo, para poder seguir cometiendo sus ilícitos. Lo que le pide es que influya en la justicia aprovechando su poder para obtener una sentencia favorable. Entonces, si no cambiamos el financiamiento de la política,
o al menos le pedimos al Consejo Nacional Electoral y a las otras entidades de control que vigile cómo se está financiando la política, este problema raíz no va a cambiar. Y también, como mencioné hace un momento, el Consejo de la Judicatura, el diseño institucional de la justicia y quienes están integrando a estas entidades. Ahora, ¿cómo cambiar la lógica del Consejo de la Judicatura? Recordemos lo que pasaba con la Corte Suprema de Justicia, que dijo, no nos avanzamos a hacer temas administrativos, nace Consejo de la Judicatura, inclusive en infraestructura siendo pequeño, nace en la Jorge Washington y Amazonas con un edificio pequeño y viendo desde el punto administrativo. A lo largo de los años ha crecido exponencialmente, siendo un aparataje bastante grande, pero de lo que vemos que básicamente en el tema de control no está sirviendo para absolutamente nada. Fausto Murillo conocía del tema, aquí lo repetimos siempre, del juez Curipayo y no hizo nada. No se entiende cómo los vocales del Consejo de la Judicatura no sabían lo que pasaban con la directora provincial de la justicia en la provincia del Guayas, y eso de lo que sabemos. No sabemos qué estará pasando con Manabí, no sabemos lo que estará pasando con Pichincha, con Santo Domingo, con Esmeraldas, que nos imaginamos al menos que debe ser una situación parecida a lo que está pasando con la provincia del Guayas. Si no funciona el Consejo de la Judicatura, ¿cómo hacerlo funcionar? Ahora vemos un nuevo Consejo de la Judicatura que ha sido reorganizado y rearmado porque ha habido destituciones, vocales presos y demás. ¿Cómo lograr reorganizar con lo que tenemos? A ver, yo creo que el Consejo de la Judicatura debería dedicarse únicamente a ámbitos eminentemente administrativos. Es decir, dotar de bienes y servicios a la justicia para que funcione. El momento en el cual le damos esta facultad de control disciplinario e incluso esta facultad de designar jueces, es cuando lo volvemos a una institución mucho más permeable a la corrupción, que tiene estas facultades de designación que lastimosamente no han sido llevadas a cabo de forma objetiva, de acuerdo a estándares internacionales, y para poder demostrar esto únicamente es necesario regresar a ver qué sucedió con el concurso de designación de jueces en la Corte Nacional de Justicia. Un concurso cuestionado, un concurso que no fue transparente, un concurso que estaba utilizando pruebas psicológicas y de confianza, que son ámbitos netamente subjetivos, para dejar de lado probablemente a postulantes que tenían buenas carpetas, que estaban haciendo las cosas bien. Entonces, mientras el accionar del Consejo de la Judicatura se caracterice por la discrecionalidad y no por la objetividad, difícilmente vamos a tener buenos operadores de justicia. En esa misma línea yo creo que, y eso es algo que no solo está pasando en la Judicatura, está pasando en la mayor cantidad de entidades a nivel nacional, instituciones en las cuales sus titulares son suplentes del suplente del suplente del suplente, lo que está demostrando es que desafortunadamente nuestro sistema de designación de autoridades no funciona en el país. Un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que en la actualidad se puede decir que no solo fue permeado por actores políticos, sino que claramente no se da abasto con la gran cantidad de facultades de designación que tiene. Yo sí creo que es importante empezar a discutir de una forma seria y responsable, aunque suene cansón, un nuevo diseño institucional que sin duda está atado a una asamblea constituyente. Vamos a abrir la caja de Pandora, pero por supuesto, es un gran riesgo, sin duda que sí. Pero esta constitución al respecto del diseño institucional, Javier, ya no da más. Yo creo que no está en duda el catálogo de derechos que tenemos actualmente los ecuatorianos. ¿Hubo un avance en la garantía de derechos? Sin duda que sí. Pero las instituciones que tenemos no dan abasto a garantizar todos esos derechos que están en la Constitución. Creo yo que es responsable por parte de los actores políticos del país que hablemos sobre este nuevo diseño institucional en Ecuador de cara a dar respuesta a los problemas que estamos viviendo al día de hoy. Ahora la Asamblea buscaba, por ejemplo, y también Guillermo Lasso buscó quitarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana, regresarle a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional ya venía hablando de una bicameralidad, por ejemplo, de una Cámara Alta en donde posiblemente se designe el tema de funcionarios y una Cámara Baja que analice proyectos de ley. No es una cosa nueva, ya se lo he venido tratando en el mundo, y Ecuador también tenía 2 cámaras en alguna época de su historia. ¿Podría ser una de las salidas? Yo creo que sí puede ser una salida, sin embargo creo que hay que utilizar los caminos adecuados. ¿A qué me refiero? Desafortunadamente en este nivel de desinstitucionalización y falta de credibilidad que tienen no solo las entidades, sino también nuestros políticos, hemos empezado a utilizar a la consulta popular como el mecanismo para ratificar nuestra popularidad o no. Me refiero en este caso a los presidentes de la República. Lenín Moreno en su momento presentó una consulta popular, la ganó, lo presentó en un buen momento político.
En el caso de Guillermo Lasso, muchos dicen que se demoró en la consulta popular y su baja credibilidad y popularidad hizo que tenga un revés al respecto de esa consulta popular, y Daniel Noboa está a puertas de enfrentarse a una consulta con una alta popularidad en la cual probablemente gane el sí en todas las preguntas que está planteando. Yo creo que las consultas populares no tienen que ser ejercicios de legitimidad, no tienen que ser ejercicios en los cuales la gente ratifique si confía o no en el presidente. Las consultas populares tienen que ser aspectos mucho más responsables de ser manejados de cara a que se alejen de esta búsqueda de legitimidad. En ese sentido, pues, cualquier tipo de cambio en la línea de lo que tú comentas, Javier, que yo considero que tiene que ser debatido, tiene que hacerse en el marco de una asamblea constituyente, para que no sea el momento político el que decida, sino realmente un aspecto de responsabilidad, de cultura democrática de los ciudadanos, de los representantes, de hacia dónde y cómo queremos ir. Pero insisto, esta Constitución, específicamente en el diseño institucional, no da más, y lo que está dando como resultado es que los ecuatorianos cada vez confiemos menos en las instituciones, que los ecuatorianos ya no creamos qué es lo que puede hacer el Estado independientemente de quién está al frente de él, y eso claramente va a afectar a la cohesión social y a la calidad democrática que tenemos en el país. Daniel Noboa podría apuntar de ser reelecto, que son las miras y los números que aproximadamente le podrían dar para el próximo año, a una constituyente. Él lo dijo durante la campaña, no hablaba de consulta popular, hablaba de asamblea constituyente. Eso fue lo que lo dijo en un primer momento, luego cambió el discurso a consulta popular y luego a través de un acuerdo legislativo le ha funcionado para poder trabajar con la actual asamblea. Pero ¿podría apuntar a una constituyente de ser reelecto? Yo creo que, y no me entiendas mal, Javier, no me quiero desdecir, pero incluso el convocar a una asamblea constituyente depende de los tiempos políticos. ¿Y a qué me refiero con eso? Convocar una asamblea constituyente en la actualidad de un gobierno que va a salir en menos de un año, pues sería un despropósito. En el caso de un gobierno que se va a quedar 4 años, es algo que probablemente sea mucho más razonable, en el sentido de que una asamblea constituyente implica 3 elecciones, y son 3 elecciones al hilo. El que estemos de acuerdo o no en tener una nueva constitución, los integrantes de esta asamblea constituyente, dependiendo de cómo sea convocada, y después ratificar o no el texto constitucional. Necesitas tiempo y necesitas sin duda legitimidad política, ser un actor de veto al momento de proponerlo, como fue en su momento Rafael Correa, que de una u otra manera ese envión político le permitió a él tener estas 3 victorias de cara a poder tener esta constitución, que desafortunadamente después pues atravesó varios procesos de reforma que tampoco dieron resultado, y a eso me refiero con desafortunadamente. Ahora, financiamiento de los partidos políticos. Aquí se hizo un caso de investigación llamado Arroz Verde. Argentina está discutiendo lo mismo del financiamiento de partidos políticos, y Javier Milei firma un decreto la semana pasada en donde dice el gobierno ya no va a financiar. Ustedes búsquense de dónde se financian, pero el gobierno no va a financiar a partidos políticos. Y México también discute esto frente a lo que serían los aportes a la campaña de López Obrador en México. ¿Qué hacer? Porque este es un mal que realmente nos pega absolutamente a todos. Lo mismo dijeron, por ejemplo, de la campaña en Colombia, lo mismo han dicho de las campañas en Perú. Lamentablemente el narcotráfico ha logrado permearse tanto que sí pone sus candidatos. Lo ha puesto en los diferentes países de donde está trabajando, y Ecuador no es una excepcionalidad. Ahí está la investigación del caso Agustín Intriago en la ciudad de Manta. ¿Cómo lograr y cuál sería el mecanismo a través del Consejo Nacional Electoral o algún otro mecanismo para poder vigilar de dónde los partidos están recibiendo su dinero? A ver, creo que hay varias cosas. En primer lugar, Javier, Ecuador se ha convertido en el paraíso del crimen organizado. Ya ni siquiera solo del narcotráfico, porque las últimas cifras nos dicen que hay altos niveles de minería ilegal, de productos de la minería ilegal que están saliendo de Ecuador sin ningún tipo de control, más allá de la cantidad de campos que existen en el país de minería ilegal. Existe tala de madera ilegal, existe tráfico de personas, tráfico de armas e incluso venta de especies exóticas tanto en la Amazonía como en Galápagos. Y eso hace que exista una gran cantidad de dinero proveniente de estas actividades ilícitas que quiera lavarse en Ecuador, además de haber sido producido en Ecuador. En segundo lugar, el ecosistema que nosotros tenemos del control del financiamiento a la política en Ecuador no funciona. ¿Y a qué me refiero con no funciona? Voy a ponerte un ejemplo más allá de los ejemplos válidos que tú has mencionado.
En Fundación Ciudadanía y Desarrollo, durante las elecciones locales del año pasado, hicimos un análisis de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a la alcaldía de Cuenca, de Guayaquil y de Quito. ¿Cómo es posible? Y te voy a mostrar algún par de ejemplos que se me vienen a la mente ahora, que Cintia Viteri haya presentado informes de ingresos y gastos de campaña por $0. No gastó un centavo en su campaña. Que Aquiles Álvarez, el actual alcalde de Guayaquil, presenta informes de ingresos por más de $50,000 y gastos por $25 en toda la campaña. Que Cristian Zamora, actual alcalde de Cuenca, no haya superado más de $50 sus gastos de campaña. Que Verónica Abad, actual vicepresidenta de la República, no haya presentado informes de ingresos y gastos. Y que la normativa electoral y el Consejo Nacional Electoral, que repito, le debe muchísimo al país, lo que diga es que bueno, la norma le da hasta 2 años para subsanar errores. Entonces se está abriendo una ventana de extorsión ahí. Que incluso el Consejo Nacional Electoral diga, nosotros no podemos transparentar los informes consolidados de campaña hasta que no sean aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Han pasado 3 años desde la elección del 2021 y el Pleno no aprueba ese informe y por ende no se puede conocer. Nadie sabe quién financió, al final de cuentas, la campaña de Guillermo Lasso y de Andrés Arauz. Entonces tenemos una autoridad electoral que no está cumpliendo con sus obligaciones, que no transparenta la información. Cuando nosotros le hemos pedido al Consejo Nacional Electoral que nos diga quiénes financian las campañas, cuáles son los informes de ingresos, de gastos, los balances consolidados, nos dicen, es información reservada, es información confidencial. ¿Cómo podemos auditar desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, quienes están financiando las campañas, si están devolviendo o no están devolviendo favores a contratistas, al sector del crimen organizado, si es que esta información no se transparenta? ¿Queremos cambiar la forma en que se financia la política? Primero identifiquemos que las instituciones que tienen que controlarlo no están cumpliendo con su labor. Más allá de determinar si lo financia el sector público o el sector privado, el Consejo Nacional Electoral como función electoral no funciona en el control de esto, sin dejar de lado, ojo, otras instituciones, Fiscalía, UAFE, Contraloría, que también tienen una labor fundamental aquí. Habrá que preguntarnos si es que las facultades que tienen superan su capacidad operativa o que definitivamente fueron permeados por la corrupción y no quieren hacer su trabajo. Ahí va mi siguiente pregunta, porque sorprende. Pablo Muentes, por ejemplo, con Servicio de Rentas Internas, paga desde el 2017 hasta el 2023 $5,000, que no llega a ser ni el 10% de Rolex que encontraron dentro de su vivienda. Una casa de más de $1 millón, vehículos, dinero en efectivo y demás. ¿Qué está pasando con las instituciones? Servicio de Rentas Internas no se da cuenta de cuánto dinero tienen las personas. Contraloría recién, con el nuevo Contralor, dice en 3 meses voy a ver qué está pasando, de lo que ya se ha hecho una investigación rápida. Según las declaraciones juramentadas, se habla de $5 millones entre los jueces de la Corte de Justicia del Guayas, que uno se llega a preguntar cuánto en verdad estaban ganando los jueces. Y así la UAFE también se lo ha dicho, la UAFE está desmantelada. ¿Quién la desmanteló? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Le sobrepasó el trabajo o en verdad es que algo está pasando con ellos? A ver, yo creo 2 cosas y permíteme antes de comentar sobre el tema, darte otro ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto en la Fundación que se llama Radiografía Judicial y lo que hacemos es levantar perfiles de los operadores de justicia en el país. Están levantados cerca de 500 perfiles. Jueces, personal administrativo del Consejo de la Judicatura, con jueces de la Corte Nacional, etc. Y en estos perfiles está no solo la formación académica, sino también esta información de cuántos impuestos han pagado, sus relaciones con empresas, así como también información sobre sus patrimonios. Javier, es impresentable. Y aquí es impresentable lo que ha hecho, o más bien, no ha hecho la Contraloría. ¿Cómo es posible que existan jueces en funciones que en su declaración patrimonial no presenten si es que tienen o no una cuenta bancaria? Me refiero, aparecen sin cuenta bancaria. ¿En dónde les depositan el sueldo? Si es obligatorio para ser funcionario público aquí tener una cuenta bancaria para recibir el sueldo. Y hay declaraciones juramentadas presentadas en la Contraloría que dice no registra cuentas bancarias. ¿Cómo es posible que existan jueces que al mismo tiempo que ejercen el cargo de juez, ojo, Corte Provincial del Guayas, que al mismo tiempo que ejercen el cargo de juez, son gerentes y propietarios de estudios jurídicos? Es un claro conflicto de intereses. Y ahí tiene que estar actuando la Judicatura y la Contraloría General del Estado, y no están cumpliendo su labor. Entonces, ¿qué
¿qué es lo que sucede aquí y por qué yo creo que no funciona esto? No solo porque probablemente operativamente estén superados por la cantidad de facultades y control que tienen que hacer, sino que también se abre la posibilidad de que no quieren hacer su trabajo, o porque están siendo extorsionados, o porque están siendo comprados. Y la única forma de identificar esto, y por eso es que tanto peleamos desde la Fundación, es con mayor transparencia. Porque ahí nosotros podemos identificar desde la ciudadanía quién cumple su trabajo y quién no cumple, y ayudar a presionar a los funcionarios públicos honestos, a los medios de comunicación, para poder lograr cambios. Pero claro, los que se oponen a la transparencia son precisamente aquellos que se están beneficiando de este tipo de accionar. 9:01 queremos agradecer a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por esta entrevista. Marcelo, muchas gracias. Javier, ha sido un gusto.